Buenas mis hermanos, sean bienvenidos a esta nueva transmisión. Así que busque y reúne a su familia y póngase cómodo para lo que tenemos hoy. Orlando, y ya tenemos más de 100 días de no vernos, de no asistir al templo. Exacto, entonces, ¿qué tal si iniciamos viendo este video? Claro. Somos iglesia.
Bueno, después de recordar y ver este video, recordar las caras de los hermanos y de los que vienen al templo, qué bonito, ¿verdad? Sí, entonces, preparemos nuestro corazón y cantemos con todo a nuestro Rey y Señor y Salvador. Amo la canción de todo lo creado, el viento y el ritmo al llover. Oigo tu gran poder en los truenos, pero amo de los santos el cantar. He escuchado el bramido de los mares, la paz del hogar en soledad. Cuando árboles del campo te aplauden, pero amo de los santos el cantar. Que todos los que Él salvó canten de su redención, que al cielo puedan traspasar. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando al Sion. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Voy a escuchar los ángeles en coro, por siempre en sinfonía adorar. Voy a escuchar la voz de mi Cristo, también nuestra canción se oirá. Que todos los que Él salvó canten de su redención. De la novia la iglesia se escuchará. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando al Sion. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oh, 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 oh. Nuestra canción se elevará. Cristo es Salvador y Rey por siempre. Los redimidos cantaremos. Cristo es Salvador y Rey por siempre. Por siempre. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Cantan aleluya, amén. Oh, oh, cantando aleluya. Oh, oh, cantamos amén. Es el canto de los redimidos marchando a Sion. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Cantan aleluya, amén. Cantamos ahora un siervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró Dios su vida.
coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó con su muerte vivo yo. Por él La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Por él la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amén. Hola hermanos, Hola, hermanos. ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto en saludarles y decirles que les extrañamos mucho. Pero en esta ocasión, María y yo venimos para invitarles a participar con nosotros de algo muy precioso que es tradición en nuestra iglesia, que por asuntos de esta pandemia no hemos podido celebrar. Bueno, María les va a explicar de qué se trata. Bueno, vamos a estar celebrando los cumpleañeros, que yo creo, ¿verdad?, que no se celebra desde febrero. Y me parece que febrero fue la última celebración que tuvimos de los cumpleaños. Entonces lo vamos a estar haciendo de manera virtual. Pero ustedes dicen, tal vez dicen, ¿cómo? Bueno, se van a comunicar a estos números que van a aparecer en pantalla. Y si no les da tiempo de apuntarlo, sería a doña Katia, a Mayrin o a mi persona. Nos van a estar comunicando su fecha, ya sea de cumpleaños, de aniversario de bodas o hasta la fecha de su salvación. Exactamente, hermanos. Entonces, esperamos que usted participe con nosotros del reconocimiento de nuestros hermanos en sus diferentes cumpleaños. Entonces, les esperamos y Dios les bendiga. Chao. Chao. Y vamos a cantar Solo en Jesús.
Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y así triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Hasta el morir sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en tu poder me sostendré. Buenas tardes, tengo a todos ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga. En la noche de hoy, o en la tarde-noche de hoy, daremos conclusión. Estaremos hablando del 10º y último mandamiento. La conclusión será el próximo domingo, en el que estaremos haciendo una recapitulación, un resumen y una conclusión de este estudio. Por lo pronto, el 10º mandamiento fue dado por Dios para protegernos y proteger a su pueblo de las dolorosas consecuencias de la máxima expresión de egoísmo y egolatría. ¿Cuál es esta máxima expresión de egoísmo y egolatría? Bueno, la codicia. Sí, la codicia. Ahora, ¿sabe usted, hermano, que Dios prohíbe, o Dios no prohíbe tener cosas? Tampoco
nos quiere prohibir tenerlas. Pero hay algo que sí prohíbe Dios en este mandamiento, y es codiciarlas. Sí, Dios no prohíbe querer tener cosas. Dios no prohíbe anhelar relativamente tener cosas, pero sí prohíbe codiciarlas. La codicia controla todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones. La codicia tiene el poder y la facultad de enfermarnos espiritualmente, de dañarnos espiritualmente y emocionalmente. La codicia ha llegado a nuestras vidas cuando ciframos la felicidad y nuestra esperanza en alcanzar el objeto o la persona codiciada. Valga la redundancia. La codicia está asociada con las depresiones más profundas. Las decepciones y las depresiones más profundas, porque dedica todos sus esfuerzos y energías físicas, mentales, emocionales y hasta espirituales en conseguir todo lo que ambiciona. La codicia daña integralmente a la sociedad, al individuo como tal. Daña espiritualmente, emocionalmente, mentalmente y físicamente. Es altamente destructiva porque esclaviza al hombre. Solo para darse cuenta que el que ha caído en las garras funestas de la codicia, al final se da cuenta que lo que consigue o que cuando consigue lo que quiere no es tan placentero, ni tan satisfactorio como lo esperaba que fuera. Qué tristeza. Tanto que se afanó, tanto que trabajó, tanto que lo codició, que nada más cuando lo tiene y cuando lo obtiene, se da cuenta que cuando lo consigue, sea placer, sea un deseo, sea un objeto o una persona, solo para darse cuenta que cuando lo consigue no es tan placentero ni tan satisfactorio como lo esperaba que fuera. Pero lo que es más triste aún es que cuando al fin llega a esa conclusión, se encuentra totalmente débil y desgastado en todas las áreas de su vida. Desgastado completamente emocionalmente, socialmente, espiritualmente, mentalmente, que ya no encuentra en su interior ningún recurso del cual echar mano. Y ningún recurso que lo ayude en su lucha contra las profundas sensaciones de derrota y de fracaso que produce la insatisfacción. Repito, no encuentra ninguna fuerza, en su interior, ninguna fuerza, ningún recurso del cual echar mano que lo ayude en su lucha en contra de las profundas sensaciones de derrota y fracaso, sensaciones de decepción que produce la insatisfacción. La codicia ha llegado a nuestras vidas cuando nos llenamos de celos y envidia por lo que otros tienen. Sí, mi hermano, la codicia ha llegado a nuestras vidas
cuando nos llenamos de celos y de envidia por lo que otros tienen. La codicia ha llegado a nuestras vidas cuando vemos lo que otros alcanzan y nos preguntamos, ¿por qué a nosotros no? Y nos duele y nos frustra nuestra realidad. Sí, cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué a nosotros no y a él sí o a otros sí? Y nos duele y nos frustra esa realidad, entonces la codicia habrá tomado nuestro espíritu, nuestra alma. Satanás a través de la codicia ha metido todas e incrustado todas sus garras en nuestras emociones. Y de esto precisamente, de esta destructiva y mortal emoción, es de lo que Dios nos protege en este 10º mandamiento. Repito, Dios no nos prohíbe tener cosas. No nos prohíbe el trabajar de forma legítima para alcanzar el bienestar y la comodidad en el hogar. Dios lo que prohíbe es la codicia. Y la codicia, como definición, es desear algo que no es nuestro. Sí, la más básica definición de codicia es desear algo que no es nuestro, es desear algo que es ajeno. Cuando una persona vive impulsado por la ambición personal, se vuelve cada vez más propenso a dejar de lado y menospreciar los valores espirituales e inmateriales y los sustituye por otros de mucho menor valor, como lo son los materiales. Sí, repito, la persona que es impulsado por su ambición ególatra, egoísta, se vuelve cada vez más propenso a dejar de lado y menospreciar los valores espirituales e inmateriales y los sustituye por otros de mucho menor valor, como lo son los materiales, y se vuelve en última instancia una persona inescrupulosa, capaz de hacer cualquier cosa torcida y corrupta para simplemente obtener lo que quiere, lo que codicia. Y gasta y desgasta toda su vida en conseguir esas cosas que pertenecen al ámbito y a la esfera material. Y ya aquellos valores inmateriales como el honor, el ser una persona de palabra, cabal en todas sus cosas, el tener buena fama, el tener buen testimonio con los de afuera, y ni qué decir de los valores espirituales, como la bondad, la misericordia, etcétera, etcétera, se han perdido en esa persona desde hace ya mucho tiempo, sustituyéndolas, como mencioné, por aquellos valores terrenales y totalmente triviales y vacíos, y a la larga totalmente inútiles, como lo son el afán excesivo por la apariencia, como lo son el afán excesivo por lo estético, por cómo me veo por fuera, en detrimento del buscar más bien en la apariencia interna, como Dios dice en 1 de Pedro, vuestro atavío sea el interno, el de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pero el ambicioso se preocupa por cosas meramente externas, como lo son la apariencia, lo estético, por sentirse aceptado por otros
y que pertenece a una comunidad, a un grupo, con base a lo que tiene o aparenta tener, ¿verdad? Y ese remolino de afanes, y en ese remolino, en esa vorágine de afanes, llegamos hasta pretender cambiar lo que por razón del paso de los años es totalmente incambiable. Y usted sabe a lo que me refiero. Y otros afanes, ¿verdad? Como lo son las riquezas, el bienestar exclusivamente material. Y ahora con este mundo digital ha logrado posicionarse muy bien otra categoría de valor material. Y permítame decirlo a manera de refrán. Perdón. Dime cuánto has viajado al exterior y cuántos países conoces y te diré cuál es tu categoría. Y lo dejo ahí en el aire para que usted medite y lo dé vueltas en su cabeza, porque es así. Sí. Dime cuánto has viajado al exterior, cuántos países conoces y te diré cuál es tu categoría. Ahora, en este mundo virtual de youtubers e influencers, ha habido un creciente interés por conocer, entre comillas, las culturas. Y cuantas más culturas, países, conoce usted, así es su categoría. Segunda de Pedro 2:14 dice que aquellos que son codiciosos o que aquellos que piensan de esa forma meramente en los valores y caen en afanes por los valores terrenales, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Habacuc 2:9 dice, de esas personas hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Repito, hay del que codicia injusta ganancia para su casa. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dando a entender con esa redundancia, codiciar cosas malas, dando a entender con esa redundancia enfática las consecuencias funestas, miserables, desastrosas de codiciar. El último de los 10 mandamientos apunta directamente al corazón y a la mente de cada ser humano, porque dice Éxodo, el capítulo 20, el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Porque enumerar las cosas que se pueden codiciar sería innumerable. Entonces Dios dijo, ni cosa alguna de tu prójimo. El prohibir la codicia no se refiere tanto a lo que debemos, sino a cómo debemos pensar. Sí. La codicia o el prohibir la codicia no se refiere tanto a lo que debemos hacer, sino a cómo debemos pensar. De hecho, se nos exige que miremos muy dentro de nosotros mismos para que podamos ver cómo somos realmente. Este precepto, lo mismo que los otros 9,
9 mandamientos tienen que ver con la forma en que nos relacionamos con otras personas. Específicamente tiene que ver con los pensamientos. Apunta directamente al corazón y a los pensamientos que amenazan esas relaciones y que pueden hacernos un gran daño, tanto a nosotros como a nuestros semejantes. Y es que nuestra motivación define y controla la forma en que reaccionamos a las personas con quienes tenemos contacto. Repito, nuestra motivación define y controla la forma, el modo en que reaccionamos a las personas con quienes tenemos contacto. Tal como Cristo lo aseveró, lo afirmó en Marcos, el capítulo 7, el versículo 21 al 23. El quebrantamiento de las leyes de Dios, cualquiera que sea, empieza desde adentro, desde el corazón. Porque dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por tanto, resulta muy apropiado que la lista formal de estos 10 preceptos que definen el amor de Dios terminara haciendo resaltar que nuestros corazones son la fuente de los problemas en nuestras relaciones interpersonales. De nuestro interior vienen los deseos que nos tientan y nos llevan a pecar. Ahora bien, definamos qué es codicia. ¿Qué es codicia? Veremos unos aspectos que nos describen qué es codicia. La codicia es un deseo exagerado por lo ilícito o lo impropio. Sí. La codicia es un deseo exagerado por lo ilícito y lo impropio. Que aunque no todos nuestros deseos son malos, porque hay algunos que son naturales. Algunos, por ejemplo, el comer, el apetito, la sed, son un gusto o un deseo natural, pero algunos deseos sí son malos. Codiciar es ambicionar algo que no es nuestro legítimamente o lícitamente. Por lo general, el objeto de nuestro deseo es la propiedad de otra persona. Llámese objeto, cosa o persona. Sí. Por lo general, aquello que se codicia es propiedad de la otra persona. Pero también es codicia querer más de lo que legítimamente merecemos, o de lo que legítimamente sería nuestra parte justa. Querer más, no satisfacerse con lo que tenemos. El 10º mandamiento prohíbe específicamente que tengamos un deseo ilícito de algo que ya es propiedad de otros y que Dios no nos ha concedido o no nos ha permitido tenerlas. La naturaleza humana es egoísta. Pensar primeramente en nosotros mismos es siempre
lo más natural. Nada más voy a decir algo. Vea que ese egocentrismo es natural en el ser humano caído, pecaminoso. Que dígame usted si no es así. Una foto se toma en un grupo. ¿Y usted qué es lo primero que que le gustaría ver en esa foto? ¿Qué es lo primero que busca y se fija en esa foto? A usted. Cómo me veo, qué pelo que tengo, salí con los ojos cerrados. ¿Por qué no vio que el otro salió con los ojos cerrados y haciendo muecas? Por ejemplo. Pero lo primero que vio es su estampa en la foto, ¿verdad? Estamos mucho más interesados en lo que podemos obtener que en lo que podemos dar. Sí. Somos tan egoístas, somos tan egocéntricos que estamos más interesados en poder, en lo que podemos obtener que en lo que podemos dar. Y el codicioso está absolutamente enfocado en lo que puede obtener y no en lo que puede dar. Y el 10º mandamiento tiene que ver precisamente con este concepto. Por medio de tal mandamiento se nos dice que dejemos de pensar solo en nosotros mismos, y que no nos preocupemos solo por nuestros propios intereses y nuestro propio bienestar. La codicia es efectivamente una perspectiva egoísta de la vida. Y el egoísmo es la raíz del quebrantamiento de las leyes divinas, de los mandamientos y preceptos de Dios. En Santiago 1, 14 y 15 se nos advierte que cuando uno es tentado, o cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, palabra clave, de su propia concupiscencia es atraído y seducido, porque Satanás nos conoce y Satanás conoce nuestra debilidad y nos tienta y nos seduce con algo que nosotros deseamos, anhelamos y hasta codiciamos. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y en la misma epístola de Santiago se nos hace ver cuán peligroso puede ser ejercer o no ejercer dominio sobre nuestros deseos. Diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Como podemos ver entonces en estos pasajes, la codicia puede ser la raíz de muchos pecados, entre ellos el homicidio y la guerra, por ejemplo, y los pleitos. Si no se controla la codicia, lo que empezó como un pensamiento simplemente se convierte en una obsesión que lleva a la acción, que nos impulsa a la acción. Todos hemos vivido, como dice Efesios, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todos hemos dejado que nuestros deseos en alguna u otra medida gobiernen nuestra conducta. Como se dice en Romanos, todos hemos pecado. Sí. La codicia también es una plaga mundial. La advertencia profética
que el apóstol Pablo hizo a uno de sus discípulos, Timoteo, resulta muy instructiva, particularmente en el tiempo presente. Le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y la primera característica de esos tiempos peligrosos dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Este pasaje describe vívidamente nuestro mundo actual. Nuestra sociedad no es única en la historia. La codicia siempre ha sido una maldición universal, a través de los siglos. También, refiriéndose a uno de los últimos reyes de Judá, Dios dijo en Jeremías, apuntando a uno de los últimos reyes de Judá, dice, tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Mas el problema no se limitaba a los reyes únicamente. También en el mismo libro, ahora en el capítulo 6, Dios dice, porque desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Un sinónimo de codicia. Dios mostró su aborrecimiento hacia la codicia de los israelitas y las anunció en Miqueas 2:2-3, lo que habría de sobrevenirles por la codicia. Dice, codician las heredades y las roban. Primeramente codiciaron y después la robaron. Y casas, sí, no simplemente cosas, sino casas, y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Un ejemplo evidente del poder de la codicia está en nuestros tiempos. Usted ha visto la creciente proliferación y popularidad de los puestillos esos de loterías. Millones de personas invierten, o miles de personas, tal vez siendo modestos, en nuestro país invierten parte de sus salarios cada semana con la esperanza de lograr una vida fácil y llena de lujos. Asimismo, también podemos verlo en los casinos internacionales de clase, ¿verdad? Pero también en los casinos de poca monta, como son los puestos de máquinas tragamonedas, que se especializan en despertar nuestros instintos codiciosos más bajos. Son lugares de gran atracción para el turismo, como lo son en los barrios. Fomentar la codicia es un negocio, es un gran negocio para el mundo. Las agencias de publicidad y de mercadeo han hecho una ciencia efectiva del manejo de los apetitos egoístas de los consumidores. Con tarjetas de crédito a granel por todos lados, y eso despierta
nuestros más bajos instintos codiciosos. Al igual que el antiguo Israel, nosotros formamos una sociedad codiciosa, desde el más chico hasta el más grande. Pero usted también sabía, hermano, ¿sabía usted también que una forma de llamar a la codicia en la Biblia es idolatría? ¿Sí? La codicia, la avaricia es una modalidad, es una forma, un sinónimo de idolatría. La codicia es más grave. Sí, la codicia es aún más grave que una simple enfermedad social o emocional. Cuando anteponemos la lujuria y la avaricia y nuestro egoísmo, los anteponemos a Dios, entonces la codicia se convierte en idolatría. El apóstol Pablo nos advierte de eso, pues en Colosenses 3, 5 y 6 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Bueno, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricia, que no es otra cosa más que idolatría. Ahora, ¿cómo combatir la codicia? ¿Cómo vencer la codicia? Bueno, permítame decirle que en cierta ocasión Jesús advirtió a sus discípulos en Lucas 12, el versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, cualquiera que sea. Mirad, o sea, cuídese y guardaos de toda avaricia, porque la vida, ojo, y esta es la expresión que si todos la tuviéramos presente en el día a día, en la vida cotidiana, de cuántos males nos evitaríamos. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, refiriéndose a la satisfacción, a la paz y el contentamiento, al verdadero sentido de la vida del hombre, no depende de la abundancia de bienes que posea. En igual forma, el apóstol Pablo aconsejó a la iglesia de Filipos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto en el mundo espiritual, en el mundo de lo celestial, esta es la meta al que nosotros, es en el reino espiritual que el creyente, en el que el creyente se desenvuelve. Esta es la meta a alcanzar. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y para practicar esta clase de amor y preocupación por otros, Pablo puso como ejemplo el versículo 5 de este capítulo, que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es necesario entonces que nos garanticemos que estamos cumpliendo con todo el primer grupo de mandamientos. Todo el primer grupo de mandamientos relativos a nuestro amor y devoción exclusiva por Dios. Porque de lo contrario, quedaremos inhabilitados e incapaces de cumplir con el segundo grupo de mandamientos, que tienen que ver con nuestras relaciones con nuestro prójimo.
Y esto lo dice en Primera de Juan, el capítulo 4, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Para pensar. Para combatir la codicia, debemos tener fe en que Dios nos proporcionará de alguna forma, tal vez impensable o misteriosa, Dios nos proporcionará alguna forma, algún medio para que podamos tener lo que en verdad necesitamos. Sí, lo que en verdad necesitamos. No lo que en verdad queremos y deseamos o codiciamos. Y existe una buena razón para eso. Para tener esa confianza. Porque en la Biblia se nos dice claramente que mientras obedezcamos a Dios, Él nunca nos abandonará. Y eso lo dice en Hebreos 13. Y dice así este pasaje, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En una epístola posterior, Pablo dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y más adelante dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Son propensos esos que caen en las garras de la codicia, son propensos y vulnerables para todo tipo de tentación y embuste, víctimas de estafas y lazos. Y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y termina este pasaje diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, sin la ayuda de Dios no podemos vencer la codicia. Porque nuestros apetitos carnales son tan fuertes que nosotros solos sencillamente no podemos. Sencillamente no podemos vencerlos. Debemos recibir la ayuda de Dios. Debemos convencernos que necesitamos la ayuda de Dios. Y debemos orar a Dios pidiéndole que con toda humildad que nos ayude en nuestra ineptitud a confiar en Él plenamente. Luego lo que debemos hacer es permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros para que podamos cambiar nuestra forma de pensar. Y termino con leyendo Gálatas 5:16, que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de nuestra carne. Una forma efectiva de vencer la codicia es andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos codiciosos que habitan en nuestra carne. Mientras usted medita en eso, mi hermano, voy a pedirle que incline su cabeza, porque este mandamiento fue dado por Dios para protegernos de los desastres y ruinas, de los efectos devastadores
que produce la máxima expresión de una vida ególatra y egocéntrica, la codicia. Inclinen su cabeza, por favor. Dios del cielo y de la tierra, santo y bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por lo que hemos visto hoy referente al 10º mandamiento. Y reconocemos, Señor, que en cierta medida todos hemos sido culpables de codiciar algunas cosas o algunas personas. Todos hemos sido culpables de quebrantar ese estatuto divino que nos protege claramente de las nefastas consecuencias, dolorosas consecuencias de una vida egocéntrica y ególatra. Sí, Señor, no hay ninguno de los que hemos escuchado esto, hemos visto esta transmisión, no hay ninguno que no haya pecado de codicioso, en mayor o en menor medida, pero igualmente todos hemos sido culpables. Y por lo tanto, Señor, perdónanos. Perdónanos y ten piedad de nosotros. Porque la codicia es la máxima expresión de una vida ególatra y egocéntrica. Perdón, Señor, porque hemos sido egocéntricos y ególatras. Pero a partir de hoy, Señor, deposita, infunde en nosotros un espíritu de contentamiento, un espíritu de agradecimiento y satisfacción con lo que tenemos, con lo que usted nos permite tener, y satisfacción también con aquello que no nos permites tener. Ayúdanos a enfocarnos en los tesoros celestiales, porque son eternos. Ayúdanos a enfocarnos y poner nuestra vista, nuestros ojos en las riquezas espirituales. Ayúdanos a ser como Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites de los egipcios, de los deleites de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ayúdanos, Señor, como Moisés, a tener puesta la mirada en el galardón que corresponde a los hijos tuyos que viven por fe y viven no enfocados en las cosas y en los tesoros terrenales.
siembra en nosotros, pues. Infunde en nosotros un espíritu de contentamiento, un espíritu agradecido y feliz con lo que tiene y con lo que no tiene. Ayúdanos a vencer la codicia. Por favor, Señor, ayúdanos a vencer la codicia. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y así triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Hasta el morir sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida no a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en tu poder me sostendré.